Nivel 2, 400, clasificado. Objeto, SCP-400. Clasificación, Euclid. Procedimientos especiales de contención. Una colonia de SCP-400 bajo custodia de la Fundación, designada como SCP-400-B, se encuentra actualmente recluida en una celda de contención humanoide juvenil, en el ala de objetos Euclid del sitio 77. Cualquier celda que contenga una colonia activa de SCP-400 debe ser asegurada con una compuerta de aire bajo precauciones de bioseguridad nivel 4. Cualquier apertura para la ventilación debe ser cubierta por una pantalla metálica con poros no mayores a 0,2 centímetros de diámetro, seguida por un filtro de aerosol 400 AF, que debe ser cambiado mensualmente y remitido al personal de investigación química del sitio con niveles de autorización 3, 4. El acceso para fines experimentales requiere la aprobación del Comité de Ética y del Supervisor Interino en CCMP, actualmente el Dr. Marshall Grant. El personal que manipule SCP-400 deberá utilizar trajes de bioseguridad de nivel 4 con presión positiva y deben ser descontaminados previo a su salida. En situaciones de emergencia, la prevención de contacto olfativo con SCP-400 es suficiente en la mayoría de los casos para evitar la exposición accidental. Para instrucciones acerca de cuidados, por favor consultar el documento 400, CREF 1-3. Los agentes que operan en los Estados Unidos continentales deben reportar cualquier descenso estadísticamente significativo en la matrícula de guarderías, jardines infantiles y escuelas primarias de su región asignada. Elementos del destacamento móvil Beta 7, materiales peligrosos, deben permanecer disponibles para la identificación, investigación y terminación de infestaciones activas de SCP-400. Los lugares que han sido encontrados con infestación deben ser puestos en cuarentena usando la historia de tapadera 139-B, peste bubónica. Las indagaciones periodísticas deben ser categóricamente negadas, y todos los agentes de la prensa que demuestren interés en la cuarentena deben ser detenidos, debiéndoseles administrar un amnéstico de clase B previo a su liberación. El personal de la Fundación afectado por SCP-400 será sujeto de cuarentena por hasta 3 semanas. Si para ese tiempo los efectos anómalos han disminuido, el personal estará sujeto a una evaluación psicológica previa a su retorno al servicio. Si los efectos anómalos están aún presentes después de la administración de un amnéstico clase A, el personal restante puede ser reasignado a puestos en investigación no anómala, en el área administrativa y en el área médica. A los civiles expuestos se les administrará un amnéstico clase A, previo a su liberación. Por favor referirse a Documente 401-R para instrucciones de reintegración por región geográfica. Para el control de daños por infestaciones que afecten a centros poblacionales con 500 o más habitantes, se puede emplear localmente el agente amnéstico NWO-02 si fuera necesario. Por lo menos una colonia activa de SCP-400 debe ser recolectada desde todas las infestaciones subsecuentes, y remitida a personal de investigación genética con nivel de autorización 3, 400. Descripción. SCP-400 es la denominación colectiva para una especie anómala de artrópodo similar a Armadillidium vulgare, o cochinilla. Los ejemplares de SCP-400 son en apariencia morfológicamente similares a A. vulgare, pero pueden ser distinguidos visualmente por la presencia de patrones de rayas rojas brillantes en su caparazón dorsal. La identificación visual solo es posible por individuos que no están bajo la influencia de los efectos anómalos de SCP-400. SCP-400 es un organismo parasitario que se alimenta de secreciones mamarias humanas. El acceso a esta fuente de alimento es obtenido a través de la ocupación y manipulación de lactantes humanos fallecidos. Las personas afectadas están sujetas a un cógnito peligro de tipo 3 a través de un vector feromona, el cual redirige los instintos naturales de cuidado hacia los niños presentes en todos los humanos, para su propia alimentación y protección. Los sujetos que están bajo este efecto son incapaces de percibir a SCP-400, o el daño que les causa a los bebés. La exposición de personal de clase D ha permitido determinar que el efecto anómalo no ocurre a través de la observación por audio y video, y que las precauciones de bioseguridad de nivel 4 son suficientes para prevenir el inicio de los efectos. El personal informado acerca de los efectos de SCP-400 no muestra especial inmunidad a la falsa percepción creada por la anomalía. A partir del 14 de julio de 2005, el Comité de Ética ha determinado que la experimentación futura en humanos con SCP-400 solo será permitida en circunstancias extremas.
En consecuencia, toda información en referencia a la relación de SCP-400 con los humanos y su ciclo de vida debe ser recopilada a través de una extensa vigilancia, y de las entrevistas llevadas a cabo en el lugar del descubrimiento de SCP-400. Las presentes conclusiones están basadas en el período de observación desde agosto del 2003 hasta julio del 2005. Las infestaciones comienzan cuando de 25 a 50 instancias de SCP-400 seleccionan a un infante y acceden a la cuna. La observación ha fallado en detectar alguna instancia de SCP-400 previo a su aparición en la cuna objetivo. Tanto los padres como el personal clase D presente serán incapaces de percibir a SCP-400. Si alguna persona pasa a una distancia igual o menor a 0,5 metros del bebé, las instancias de SCP-400 lanzarán colectivamente un aerosol fino, que causa desorientación inmediata y una rápida pérdida de la conciencia. SCP-400 comenzará entonces a cavar en la carne del niño mientras está durmiendo. Los puntos favoritos de entrada incluyen la boca, los ojos, el ano, el ombligo y las axilas. El infante no reaccionará a la presencia de SCP-400 de ninguna manera, sugiriendo el uso de anestésicos locales. La actividad cardiopulmonar en el infante cesará en los primeros 40 minutos de este procedimiento, y dentro de las siguientes 3 a 5 horas, el movimiento se reanudará, seguido por vocalizaciones forzadas. En este punto, el infante es considerado una colonia activa de SCP-400. Los sujetos incapacitados se despertarán poco después de la primera vocalización e investigarán. Los padres u otros adultos presentes en el rango auditivo también mostrarán normalmente interés por la vocalización dificultosa del infante. Si la madre original de la colonia está presente en ese momento, ella comenzará inmediatamente a amamantar, sin importar el horario o prácticas de alimentación anteriores. Por aproximadamente las próximas 10 semanas, los padres y otros adultos comienzan a mostrar un aumento en el afecto y protección hacia la colonia. Durante esta etapa, los adultos y niños presentes que observen la colonia serán incapaces de detectar alguna anormalidad en la fisiología de la colonia, a pesar de presentar numerosas perforaciones en la piel, y demostrar un movimiento errático, antinatural. La colonia es capaz de realizar vocalizaciones básicas, y es capaz de emular la alimentación, defecación, y los juegos infantiles de los bebés normales con creciente competencia. La descomposición es aún visible mediante vigilancia externa durante esta etapa, culminando con la desecación de los tejidos blandos restantes de la colonia. Al final de la 12ª semana, todas las colonias observadas mostraron un mayor tamaño, de manera tal que las instancias individuales de SCP-400 son visibles moviéndose por debajo de la piel. Tales colonias son consideradas maduras, y las instancias individuales comenzarán con su comportamiento reproductivo durante este periodo. Durante la alimentación, de 7 a 12 instancias de SCP-400 abandonarán la colonia a través de una de sus perforaciones dérmicas, y se prenderán de cualquier porción expuesta de piel de la madre del huésped por aproximadamente 10 minutos antes de regresar. Las madres de los huéspedes estudiadas durante este periodo muestran un incremento en la producción de progesterona, así como elevados niveles de gonadotropina coriónica humana, lo que indica un embarazo inducido. Después de un período de incubación de 2 a 3 días, la madre del huésped dará a luz de 25 a 50 instancias de SCP-400 durante su próximo período de sueño. Las instancias de SCP-400 no han sido rastreadas con éxito después del nacimiento. El máximo intervalo de latencia antes que SCP-400 deba iniciar otra infestación es desconocido. Tras el inicio de la conducta reproductiva, el ciclo se repetirá una vez por semana por la duración de la infestación. No ha sido observado un límite natural a la duración de la infestación de SCP-400. Ver anexo 402. De las infestaciones registradas a la fecha, todas han ocurrido en el sureste de Estados Unidos en zonas rurales o montañosas, y en algunos casos han permanecido desapercibidas por un plazo de 9 meses. Las mejoras en la detección y exterminación de las instancias de SCP-400 son consideradas como una investigación de alta prioridad. Anexo 400-01. Entrevista 425. Prólogo. Esta entrevista corresponde a la 25ª de una serie de entrevistas conducidas durante la infestación del 2003. La señora De aquí en adelante señora B, fue entrevistada por el Dr. Marshall Grant, con el agente Fabián Petuzzi como testigo.
La señora B había servido como madre huésped para SCP-400-A y SCP-400-B en forma simultánea. El avanzado estado de descomposición sugiere que las colonias han estado activas por más de 2 años. Ella y sus fallecidos gemelos han sido considerados con fuerza como candidatos para paciente SCP-400-0. Al tiempo de la entrevista, la señora B había estado aislada de SCP-400 por 15 días. La entrevista fue realizada el 10 de julio de 2005. Buenas tardes. ¿Cómo se siente hoy? ¿Dónde están mis bebés? ¿Qué has hecho con mis bebés? Sus hijos están siendo tratados por una posible exposición a la peste bubónica, señora. Volverán con usted lo antes posible. O eso es una mierda. No puedes apartarlos de mí. No tiene ningún derecho de apartar a una madre de sus hijos. Dígame dónde están o ayudará cuando los abogados de mi marido escuchen sobre esto. Señora, aquí estamos de su lado. Queremos ayudar. Si me contesta algunas preguntas, haremos todo lo posible para dejarla verlos esta tarde. Ya se lo he dicho en el formulario. Ellos tienen 3 meses de edad, son niños. Nombres censurados. Gemelos idénticos, su peso es alrededor de 10 libras, no tienen ninguna alergia. ¿Qué más quieres de mí? Dijo 3 meses de edad. ¿Cuándo nacieron? El 5 de febrero del 2003. Ahora vaya, lo siento, es solo que los amo tanto. Nunca pensé que sería una gran madre, pero ellos han sido mi alegría. Después que mi esposo falleciera, ellos han sido mi mundo. No sé lo que haría sin ellos. No pasa un día que no me sienta bendecida. Imagino lo que siente. Para el registro, ¿está al tanto de la fecha de hoy? Es el 10 de julio del 2000. Bueno, esto es gracioso. Podría jurar que han sido solo 3 meses. Dios mío, el tiempo vuela. Debo tener una fotografía de ellos en alguna parte. Sujeto accede a sus efectos personales y obtiene un retrato de SCP-400-A y SCP-400-B previo a la infestación. Aquí está. ¿No son tan hermosos? Sí, señora. Ahora, ¿ha habido algo peculiar en sus hijos? Bueno, hubo esa ocasión en mayo cuando ese doctor, no, nada en absoluto. Sí están tan bien. Tan saludables y llenos de vida. Juro que... Censurado. Mi pequeñín, dijo mamá justo ayer. Lo siento, ¿qué fue de ese doctor? Sí, él vino a casa después que ellos. No dije nada a ese doctor. Déjeme ver a mis hijos, por favor. Ellos probablemente estén famélicos ahora. Necesitan ser alimentados. La estamos perdiendo. Vuelve a ello. Le aseguro, señora, que le estamos dando el mejor cuidado posible. ¿Con esa horrible fórmula? Claro que sí. Censurado. Vomitó la última vez que intenté con eso. Ninguno de ellos la ha tocado desde entonces. No, es leche materna natural para ellos, 100%. Mi obstetra dijo que la necesitarán por al menos otros 3 meses, y no voy a tomar ningún riesgo. ¿No son 2 años y medio un tiempo de amamantamiento un poco largo? Ellos solo tienen 3 meses. Pero justo ahora, usted había dicho... Sé lo que dije. Es culpa tuya. Tengo mi cabeza revuelta. Lo siento si la he confundido, señora, es solo que... De todos modos, ¿quién demonios son ustedes? Déjenme ver a mis bebés. En este punto de la entrevista, la señora B se negó a responder a otras preguntas, mostrando un aumento en el malestar emocional y en la ansiedad por la separación. El examen médico post-entrevista reveló que presentaba un extenso trauma ovárico/uterino, excesivo con respecto al del resto de las madres huéspedes examinadas. A la señora B le fue administrado un amnéstico clase A cuando las observaciones fueron concluidas, y está actualmente bajo la vigilancia de la Fundación como una persona de interés. Anexo 400-02. Desde el 14 de julio de 2010, SCP-400-A y SCP-400-B han estado activos bajo la custodia de la Fundación por 5 años, indicando que esas colonias pueden ser capaces de sobrevivir indefinidamente si se les provee continuamente con alimento.
Las precauciones de bioseguridad nivel 4 han prevenido exitosamente no solo la reproducción de SCP-400, sino también la propagación de todos los efectos cognito-peligrosos al interior del sitio 77. El acceso limitado para experimentación puede ser concedido con la aprobación del Comité de Ética y del Supervisor en Contención de Materiales Peligrosos, actualmente el Dr. Grant. Por favor, permitir 30 días de revisión previo al comienzo de cualquier nueva línea de experimentación. Anexo 400-03. Desde el 5 de octubre de 2010, SCP-400-A cesó su actividad mientras estaba en contención, después de ingerir un suplemento nutricional experimental, permitiendo que los examinadores médicos pudieran diseccionar a la colonia. A pesar de la desecación y descomposición, el tejido muscular continuaba respondiendo a los estímulos eléctricos. Las mayores concentraciones de SCP-400 se encontraron en el estómago, boca, cavidad craneana y columna vertebral. Es particularmente notable la presencia de especímenes individuales periódicamente a lo largo de los nervios motores mayores en las extremidades, indicando un nivel sin precedente de intelecto comunitario utilizando la arquitectura neural existente del infante. El examen de las feromonas producidas por instancias individuales de SCP-400 ha revelado la presencia de varios compuestos alucinógenos, amnésticos y somníferos, los cuales son capaces de reproducir los efectos cognito-peligrosos de SCP-400. El análisis de varios compuestos ha revelado similitudes con amnésticos clase B y C actualmente en uso por la Fundación, indicando una posible brecha de seguridad, riesgo mínimo. La mezcla en aerosol en concentraciones tan bajas como 50 ppm ha demostrado ser efectivo en iniciar el efecto. Se recomiendan estudios adicionales de la secuencia genética de SCP-400.